En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Hemos escuchado los nombres de personajes importantes de la época, comenzando por el emperador, luego el procurador y finalmente por los tetrarcas. Es muy importante que coloquemos en un momento preciso de la historia la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario se puede correr el riesgo, como siempre ha solido suceder, de que hay gente que diga que no, que eso fue un cuento de hadas, que eso fue un invento, que eso a alguien se le ocurrió escribir una novela, pero que eso no es cierto. Con esto está ratificando San Lucas que no fue ningún cuento de hadas, que es un hecho preciso y concreto, la intervención de Dios mientras estas personas estaban al frente del gobierno del poder político, porque también se corre el riesgo, como siempre ha existido, algunas corrientes que quieren negarlo todo. San Lucas hace mención de 7 personajes. 5 en el campo político y 2 en el campo religioso. Sabemos nosotros que el número 7 en la Biblia tiene un significado de plenitud. Tal vez San Lucas quiso dar a entender con esto la plenitud del poder, bien sea del poder político y bien sea del poder religioso. Estaba en manos de este grupo de personas que él detalladamente ha nombrado hasta con sus propios nombres. El primero que nombra es a Tiberio César. ¿Y quién era Tiberio César? Tiberio César era hijo de la tercera mujer del gran emperador César Augusto. Esta mujer hizo todo lo posible, inclusive se comenta que cometió algunos crímenes con el propósito de que cuando César Augusto muriera, su hijo llegara al trono, llegara a ocupar el poder, y por eso ella hizo todas las habilidades posibles para que su hijo llegara a ocupar ese cargo importante, y así fue. Apenas murió César Augusto en el año 14, llegó a ocupar el trono Tiberio César. El segundo que nombra es Poncio Pilato. Nosotros conocemos Poncio Pilato precisamente porque se menciona en las Sagradas Escrituras, fue el que tomó parte en el juicio de la condena a Jesús. El tercer personaje que menciona el evangelista es Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Recordemos que Herodes el Grande tuvo varios hijos, de los cuales asesinó a varios de ellos. Y entonces quedaron algunos a los cuales le dio ciertas regiones para que gobernaran. Herodes Antipas, que gobernara la parte de Galilea, Herodes Filipo, para gobernar la parte norte, que era donde surgía el río Jordán, y Lisanias, para que gobernara la otra parte, de quien conocemos muy poco. Herodes Antipas, ¿quién era Herodes Antipas? Fue aquel que mandó a decapitar a Juan Bautista, porque Juan Bautista le había dicho que no estaba correcto que él hubiese tomado como esposa a la mujer de su hermano Herodes Filipo. Y Herodes Filipo era precisamente aquel que había contraído matrimonio con Herodías, la madre de esta muchacha que danzó en la fiesta del cumpleaños de Herodes Antipas. Hasta aquí tenemos 5 personajes, 5 en el campo político. Pero además de eso, nos añade 2 personas importantes en el campo religioso. ¿Y quiénes son? Anás y Caifás. ¿Y quién era Anás? Anás ya estaba jubilado, hoy en día diríamos emérito, ya estaba jubilado, ya estaba retirado. Sin embargo, ese señor seguía manteniendo el control y dominaba y mandaba las castas sacerdotales. ¿Y quién era Caifás? Caifás fue yerno de Anás. Y Caifás mantenía una relación muy estrecha, eran muy amigos con Poncio Pilato. Es de allí donde se deduce que es muy probable que a raíz de esta gran amistad con Poncio Pilato fue lo que llevó a que Poncio Pilato tuviera la actitud que tuvo ante el juicio de Jesús. Después que hace esta solemne introducción para presentarnos la vocación de Juan Bautista, dice
que la palabra de Dios fue dirigida ¿a quién? Fíjense que no fue dirigida a ninguno de estos 5 líderes políticos. Ellos que se creían dioses, acuérdense que les he dicho en otras oportunidades que cuando llegaban a ocupar algún cargo se creían el sol, se creían las estrellas, se creían dioses, divinidades, inclusive se creía que estaban en el cielo. Entonces, si eso es así, pues era de imaginar que la palabra de Dios fuera dirigida a ellos. Y resulta que no. La palabra de Dios no fue dirigida a ninguno de estos líderes políticos. Pero si pasamos al campo religioso, tenemos al sumo sacerdote Anás, al sumo sacerdote Caifás, líderes religiosos que eran representantes de Dios en la tierra. Entonces, ¿a cuál de ellos se le dirigió la palabra de Dios? ¿A los líderes políticos o a los líderes religiosos? A ninguno de los dos, ni a los políticos ni a los religiosos. Nos dice el Evangelio, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Por eso cuando Dios interviene en la historia no lo hace según nuestras categorías. No lo hace en el poder político, en el poder religioso. Lo hace precisamente donde Él quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos reacios a un cambio de vida. Y precisamente Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos de vida. La segunda parte del Evangelio. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Juan el Bautista está predicando un bautismo de conversión. Recordemos que la palabra bautismo hoy en día tiene un significado distinto a cómo se entendía en aquella época. En aquella época el bautismo era sumergir a la persona y luego sacarlo. Cuando se sumergía se entendía de que moría a esa condición que él venía trayendo y nacía un hombre nuevo, un hombre totalmente distinto. Es como decir que agarran a un esclavo, lo sumerjan y cuando sale totalmente libre. Ya no es esclavo, ya no tiene que someterse a nadie, ya es la libertad, dejando atrás toda nuestra vida desordenada, de pecado, y comenzar una vida nueva. Es lo que está predicando Juan, pero al mismo tiempo dice que predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Aquí viene el atrevimiento, viene la novedad que introduce Juan Bautista. ¿Por qué? Porque en aquella época el perdón de los pecados se obtenía única y exclusivamente en el templo de Jerusalén. La gente tenía que llevar ofrendas, hacer sacrificios y pedirle a Dios por el perdón de sus pecados. Ahora la novedad aquí, ¿cuál es? La novedad es que ya no tienen que ir al templo, ya no tienen que ir a Jerusalén. Es decir, San Juan no está de acuerdo con esas tradiciones que dicen que hay que ir al templo, que hay que ofrecer sacrificio, que hay que llevar una ofrenda para que Dios perdone pecados. San Juan dice no, en cierta forma lo que está predicando es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es decir, si tú quieres que se te perdonen los pecados, no tienes que ir a Jerusalén, tienes que cambiar de vida, cambiar de actitud, dejar su vida pasada y comenzar una vida nueva. Esto es algo realmente novedoso y es algo importante que viene a introducir Juan Bautista. Es por eso que el oráculo del profeta Isaías se cumple en San Juan Bautista, quien viene a anunciar en un lenguaje muy sencillo, muy popular, como que si fuese una carretera, como si fuese un camino, bajar los montes, rellenar los huecos, buscar las maneras tortuosas para aplanarla. Llevándolo al campo espiritual sería bajar aquella soberbia, aquel orgullo, aquella vanidad, aquella prepotencia, esos montes que impiden que pase el Señor. Y sería rellenar aquellos vacíos, aquellos huecos donde falta caridad, donde falta amor, donde falta sensibilidad humana, donde faltan tal vez tantos sentimientos caritativos y generosos en favor de los demás. Enderezar los caminos torcidos, es decir, endereza tu vida. Hay gente que lleva una vida un poquitico desordenada, enderécela, y eso es lo que se nos pide en este tiempo de Adviento. Les deseo a todos ustedes una feliz semana.